Buenos días a todos y a todas. Damos inicio a una nueva jornada de la Diplomatura de Ley de Medios de Comunicación y Reconversión Cultural, organizada por el Programa Universitario de Comunicación Audiovisual para la República Argentina, Pucará, del Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, acompañada en gestión y contenidos por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, financiada y avalada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Desde la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, estamos transmitiendo en directo para las universidades nacionales de Avellaneda, Bahía Blanca, Corrientes, dictado en conjunto con el INTA, Bellavista y la Red de Comunicadores del Mercosur. Entre Ríos, en la sede de Concordia y Paraná, Misiones, Río Negro, Viedma, Villa María, Córdoba y La Rioja en conjunto con la delegación AFCA de la mencionada provincia. También la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria Mateñiel, Goya, Corrientes y los compañeros de Vialemacé, Valle de Punilla, Córdoba. Esta es la clase número 10 de la diplomatura. La conferencia está a cargo de la compañera Larisa Quejbal, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación en esta casa, en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Comunicación y Cultura, docente de grado y posgrado, investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNDAV y la UBA. Hace 15 años dirige y coordina proyectos de formación e investigación orientados al fortalecimiento de medios comunitarios, populares, alternativos, comunitarios y educativos en Argentina y América Latina. Dirigió durante 10 años lo que se llamó Interconexiones Conosur, programa de formación en radios comunitarias y ciudadanas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Es autora de diversos artículos de comunicación comunitaria, publicó Truchas, proyectos políticos culturales de las radios comunitarias, alternativas y populares argentinas, y Un río son miles de gotas, la capacitación en las radios comunitarias. Integró la FM La Tribu entre los años 98 y 2010 y recientemente concluyó el proyecto Los consumos de medios en los territorios, las audiencias de las radios populares y comunitarias, un relevamiento desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, junto con Radiográfica y FM Riachuelo. El tema de hoy que nos convoca, todos ustedes saben, son los medios sin fines de lucro antes y después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Les recomiendo especialmente, porque esto está difundido desde el Pucará, la bibliografía sugerida por la docente, que es muy rica en texto y en producciones audiovisuales, para que conozcan diversas experiencias logradas. Después ella les va a volver a mencionar cuáles son estas producciones audiovisuales y de esta manera damos comienzo a la videoconferencia. Muchas gracias, Larisa. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Les cuento que cuando arrancó la diplomatura, yo estuve como docente local en Avellaneda, digamos, yo tengo como dos casas, está la UBA, la Facultad de Ciencias Sociales, la Universidad Nacional de Avellaneda, y estuve allí junto a Ariel Weinman y en esta primera clase, y recuerdo sentir una emoción muy particular de saber que el mismo día, a la misma hora, en diferentes puntos de nuestro país, en diferentes provincias, nos estábamos dando cita para reflexionar sobre no solo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino también sobre el cambio, la reconfiguración del sistema de medios que esta ley implica, de la reconversión cultural, como dice el título de la diplomatura. Y bueno, a pesar de lo artificial de esta escena, yo siendo filmada aquí y otros viéndome en pantalla que yo no puedo ver, vuelvo a sentir esa emoción de estar, aunque no nos podamos ver todos y todas, estamos juntos y juntas pensando, bueno, en este caso, en el día de hoy, los medios de comunicación comunitarios, populares, alternativos, no solo en su historia, sino también en este contexto actual que nos plantea un montón de desafíos. Yo quisiera saludar no solo a quienes están participando, sino particularmente a las docentes y los docentes locales. Con algunos nos conocemos desde hace muchos años, compañeros de estas rutas de la comunicación popular desde hace mucho tiempo. Yo pensaba en estos días que por ahí es medio injusto estar en este lugar siendo filmada, que en otra versión de la diplomatura podríamos hacer un poquito de cada
en cada sede, con cada uno de estos docentes que tienen mucho camino recorrido en estos trayectos de la comunicación popular, comunitaria y alternativa. Así que un saludo especial para ellos que deberían también estar siendo filmados en este minuto. Bueno, yo pensé una presentación en 4 partes. Una primera de aclaraciones previas, necesito hacer como algunas aclaraciones antes de arrancar. Una segunda parte donde me gustaría pintar algunos de los rasgos, de las características de los medios de comunicación populares, comunitarios, alternativos, características que se han ido construyendo a lo largo de la historia. Un tercer momento donde plantear 3 desafíos, o resaltar 3 desafíos que la sanción de la ley creo que nos pone o abre a los medios de comunicación populares, comunitarios y alternativos. Y un cuarto, un bonus track, podríamos decir, que es como bueno, un conjunto de provocaciones, de molestias, de interrogantes, para incomodarnos un poco, digamos, ¿no? Por lo menos algunos que a mí también me incomodan. Empiezo entonces con las aclaraciones, digamos, ¿no? Van a ver que a lo largo de esta presentación yo voy a hacer como muchas generalizaciones. Los medios son esto, las radios, las televisoras han hecho, piensan, dicen. Hay algo de injusto en la generalización y es que cada experiencia tiene una singularidad, unas características propias que son inaprensibles dentro de cualquier generalización, ¿no? Uno se siente un poco incómoda trazando grandes trazos, grandes características, porque me parece que hay una riqueza y una singularidad en cada experiencia que no se logra expresar en estas generalizaciones y que quienes protagonizan medios comunitarios, populares y alternativos lo deben saber muy bien, digamos, ¿no? Esa es como la primera aclaración que quisiera hacer. La segunda, van a ver que todo el tiempo vamos a estar hablando no solo de los medios de comunicación de estas características, sino bueno, de la más general comunicación comunitaria, popular, alternativa. Y lo que primero me gustaría decirles como aclaración es que siempre la comunicación popular, comunitaria, alternativa es contextual, digamos, ¿no? Que no es un modelo, que es muy difícil comprender o acercarnos a este tipo de experiencias al margen de los territorios o sin comprender los territorios donde se insertan, digamos, donde se desarrollan. Cuando digo territorios me refiero también a las comunidades, digamos, bueno, como cada uno prefiera nombrarlo, ¿no? Yo les mandé a modo de sugerencias, un conjunto de producciones audiovisuales para que quienes no tienen conocimiento o acceso o acercamiento a los medios de comunicación populares, comunitarios, alternativos, pudieran tener. Y ahí hay una película que hicimos en este programa que nombraba Elisa recién, Interconexiones con OSUR, junto con otros compañeros de Chile, Uruguay y Paraguay. Y en esta película, Distorsión Armónica, donde retratamos 12 experiencias de radios comunitarias del cono sur de América Latina, tratamos de poner mucho énfasis en eso, ¿no? No solo contar qué eran estas radios, sino contar algo de esos territorios para que pudieran comprenderse estos proyectos, digamos, ¿no? No es lo mismo una radio en una ciudad de frontera, como está en esa película, que en un neuropsiquiátrico, ¿sí? No es lo mismo en una ciudad de conurbano que en el monte santiagueño. Por aquí está Margarita, que viene de una de las radios del monte santiagueño, de Santiago del Estero, en realidad del Mocase, en una ciudad capital que en el campo, digamos. La dinámica que asume la comunicación popular, comunitaria alternativa en cada lugar es diferente producto o consecuencia de cómo se insertan esas tramas territoriales, ¿no? Y al mismo tiempo, la tercera aclaración es que la comunicación popular no es un modelo, ¿sí? Sino que es un proceso orientado por propósitos de transformación social, pero como esos propósitos se desarrollan en sociedades cargadas de desigualdades, es un proceso siempre cargado de tensiones, no son modelos puros. Muchos nos enojamos un poco cuando la universidad o los lugares del saber, sea la universidad u otros, puede ser un libro también, elabora un modelo, la comunicación popular es esto, y con ese modelo vamos a mirar las prácticas y las evaluamos. Bueno, en realidad las cosas son más complejas, es un proceso cargado de contradicciones, de tensiones sobre las cuales las experiencias tienen que ir desplegándose y tomando decisiones. Y la cuarta aclaración es que no es lo mismo, en esto de hablar de medios de comunicación popular, comunitaria, alternativa, no es lo mismo hablar de la radio que de la televisión.
van a ver que yo ahora voy a hacer generalizaciones y trazar rasgos comunes, pero son, no solo porque son medios de comunicación diferenciados, digamos, sino porque están atravesados hoy por dinámicas también diferenciadas, y cito algunas, digamos, ¿no? Hoy por hoy, digamos, contemporáneamente estamos viendo grandes cambios en las prácticas cotidianas, por ejemplo, de ver televisión, del modo en que se ve televisión. El modo en que hoy vemos televisión, o muchas personas ven televisión, no es el mismo que cuando yo era chica, y nada, comíamos todos juntos, ponele, mi mamá se enojaba, que así fuera, pero viendo todos juntos la televisión, todos el mismo programa, a la misma hora, y en otras casas pasaba más o menos lo mismo. Grandes cambios en las prácticas de ver televisión. Y uno podría presuponer que en la radio no está habiendo tantos cambios en las prácticas de escuchar radio como en las de mirar televisión. De hecho, hace poquito, desde la Universidad de Avellaneda, hicimos un relevamiento de consumos de medios y un estudio de audiencias, y una de las conclusiones que sacamos ahí, digamos, a partir de un trabajo cuantitativo, fue que el 96% de los oyentes de radio seguían escuchando la radio por aire, ¿no? Ni nuevas tecnologías, ni internet, o sea, por aire, como siempre, digamos, como históricamente. Digo, también las transformaciones tecnológicas en la transmisión y recepción digital de la televisión están dando grandes avances, hay grandes avances en ese sentido. En el caso de la radio esos avances son más inciertos, digamos, todavía es bastante incierta la idea del apagón analógico en el caso de la radio, ¿no? Digo, señalo estas especificidades porque, bueno, me parece que meternos a pensar cada medio es también pensar estas dinámicas u otras diferenciadas. Bueno, vamos entonces ahora a la segunda parte, esto de trazar, me gustaría trazar algunos rasgos de las radios y de las televisoras comunitarias populares y alternativas. Para eso quisiera empezar, no sé si podemos hacerlo, con un fragmentito de este video, de esta película que les contaba de Distorsión Armónica. Lo que vamos a ver es el final, donde, bueno, distintas personas entrevistadas cuentan, relatan, es un minutito nada más, que es una radio comunitaria, en este caso, para ellas y para ellos. Nosotros somos el espacio en el cual muchos votos se pueden encontrar. Un lugar donde podemos relacionarnos con otros sectores para poder contarles nosotros mismos lo que somos, que ellos nos puedan contar ellos mismos lo que son. Que se esfuerzan por mantener esa gota que está horadando esa piedra. Es como una forma, a ver, como el más macro, que suena como más poético, capaz, que es el lugar donde tenemos la posibilidad de poner ahí todavía para cambiar, ¿no? Es como algo que suena muy, así, muy groso, pero ¿qué es eso? Intentan construir constelaciones con fragmentos de estrellas. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, para la presentación, acá. Bueno, quería en realidad pasar ese fragmento para ver, digamos, ahora a partir de lo que desarrollemos. Bueno, la película tiene todos estos protagonistas contando más en extenso
sus proyectos de alguna manera y el modo en que se vinculan a esos proyectos. Pero porque ahora me gustaría destacar por ahí 9 rasgos, digamos, de la identidad que fueron construyendo las radios y las televisoras comunitarios populares alternativas. Pero insisto un poco con lo que decía antes, no se trata de rasgos que los importamos desde un libro, desde una teoría, desde un modelo acabado, sino que son precisamente los rasgos que van surgiendo de estas conversaciones como las que ustedes acaban de ver, digamos, ¿no? Que fueron surgiendo a lo largo de una construcción histórica, digamos, ¿no? De puntos en común que las experiencias desarrolladas en distintos contextos fueron identificando como parte de su identidad, digamos, ¿no? Así que destaco algunas de estas características. Para algunos van a ser muy familiares y para esas personas les pido por ahí un poco de disculpas por esta parte más introductoria, pero entiendo que no todos, tal vez, y no todas tengan este acercamiento a los medios de comunicación comunitarios populares alternativos. Así que vamos con ellos entonces. Un poco, el primer rasgo, no lo tengo ahí, está acá. La primera característica o el primer rasgo que me gustaría destacar es que están orientados por proyectos de transformación social y esto es explícito, o sea, este tipo de emisoras hacen explícita su voluntad de transformar las relaciones sociales injustas, las relaciones sociales de desigualdad, en alguna de sus dimensiones, digamos, ¿no? Un poco lo decía ahí Sebastián Silva, un compañero de una radio uruguaya del Puente en el video, y decía, bueno, ese es el lugar que encontramos para transformar el mundo, aunque suene tan grandilocuente. Bueno, esta voluntad en este tipo de experiencias es explícita, digamos, no es solo que está ligada a intereses políticos, no, es explícita, esta voluntad transformadora, esta voluntad de cambio, digamos, ¿no? De ahí que siempre han confrontado la pretendida neutralidad de los medios de comunicación, ¿no? Hicieron siempre explícitas las relaciones entre comunicación y política. Por ejemplo, y esto ha sido así a lo largo de la historia, por ejemplo, les sugiero ver el documental Queremos que nos escuchen sobre la experiencia de las comunicadoras populares de Goya y Lavalle en Corrientes, que tal vez alguna está mirando, no lo sé. Bueno, ahí hay una entrevista a Washington Uranga y Washington reconstruye ahí cómo la comunicación popular ha estado históricamente ligada a los procesos emancipatorios, ¿no? De los sindicatos mineros, decía hace un rato aquí en Buenos Aires Paula, en Bolivia, de la teología de la liberación, de la teoría de la dependencia, de las guerrillas centroamericanas, de diversos movimientos sociales a partir de los años 80 en nuestro continente, digamos, ¿no? Bien, el segundo rasgo que quería destacar es que son este tipo de medios lugar de expresión de voces silenciadas o tergiversadas, ¿no? De voces, pero también de músicas, de historias, de alegrías, ¿no? De alguna manera se desarrollan a partir de la necesidad de tomar la palabra pública, ¿no? Y esta expresión no es menor en unas sociedades donde el espacio público se dirime en gran medida en los medios de comunicación, ¿no? Donde los medios de comunicación tienen una centralidad en la construcción de identidades, de subjetividades, del modo en que percibimos el mundo también, ¿no? Pongo un ejemplo también que les recomiendo mirar si es que no lo han visto todavía. En este mismo documental, en Queremos que nos escuchen, ahí hay 2 comunicadoras populares, Anita y Margarita, que cuentan cómo esta red de comunicadoras populares, que entre paréntesis les adelanto que ahora tienen una radio, empieza a formarse cuando perciben que aquello que se llamó el campo en el año 2008, en el contexto del conflicto en torno a la resolución 125, ellas no estaban representadas. Que ese modo de nombrar el campo, ¿sí? En el contexto del lockout de las patronales agropecuarias, ¿se acuerdan de los cortes de ruta, de los camiones tirando la leche? En marzo-abril del año 2008, había un campo que estaba silenciado, que es el campo de los trabajadores rurales, de los peones, que había un conjunto de desigualdades en torno a esa noción de campo que no estaban siendo visibilizadas, digamos, ¿no? Y de alguna manera eso fue inspirador, por lo menos así está relatado en el video, en el documental, de la emergencia de esta red de comunicadoras populares para precisamente que sea espacio de expresión de estas voces silenciadas
o bueno, tergiversadas, digamos, un campo que no las nombraba, ¿sí? El tercer rasgo que quisiera destacar es que este tipo de medios son parte o acompañan o articulan las luchas y construcciones de las organizaciones populares y los movimientos sociales. Es decir, no son solo espacio de expresión de una voz individual, ¿sí? Sino que son fundamentalmente en esta voluntad transformadora expresiones de la sociedad, o lugar de expresión, lugar de palabra, de hacer pública la palabra de la sociedad organizada, digamos, del campo popular organizado, podríamos decir, ¿no? Por todo esto se proyectan como espacios participativos, es decir, podemos pensar estos proyectos precisamente como espacios abiertos a la participación. En quinto lugar, quisiera destacar que son espacios de encuentro, de articulación y de recomposición de tejidos sociales fragmentados. Y para acercarnos un poco a esta idea, yo quisiera irme a lo que dejó como saldo, digamos, en términos de subjetividades y saldo social, la última dictadura cívico-militar. Digamos, una de sus consecuencias fue un tejido social erosionado, desmembrado, producto de la política del terror. Pero pensemos que inmediatamente después a eso le siguió la fuerza individualizante del neoliberalismo, digamos, ¿no? Con su consagración del éxito individual, de la competencia, del individualismo. Bueno, históricamente en nuestro país, también en otros lugares de América Latina, estas experiencias han sido espacio de encuentro, de articulación, de recomposición de esos tejidos sociales fragmentados. De alguna manera podríamos decir de encuentro y de articulación de resistencias, de luchas, que se encontraban dispersas, ¿no? Y que digamos, van encontrando espacio de encuentro, por lo menos simbólico, en este tipo de espacios, ¿no? En sexto lugar, tal vez lo que es más conocido por todos y todas, porque es uno de los rasgos de la identidad de las radios y televisoras que recupera la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es que no tienen fines de lucro. Ahora, esto no significa que no tengan una dimensión económica, sí tienen una dimensión económica, y no solo eso, sino que también tienen la voluntad de sostenerse y de crecer, de desplegarse en el sistema de medios, ¿no? Pero lo importante me parece es que el hecho de no tener fines de lucro tiene como consecuencia que se pueden proponer otras rutinas o lógicas de producción de la comunicación, ¿no? No regidas por el rating o no regidas por las imágenes espectaculares que tienen que mostrar cuerpos y sangres y sexo, ¿no? Me parece que el no tener fines de lucro también tiene consecuencias en el modo en que se produce cotidianamente la comunicación, ¿no? Muy ligado al anterior, para este tipo de experiencias, la comunicación no es mercancía, sino que es derecho humano. También ligado a todo esto, no tienen dueño. Aquí dice, son de propiedad, o en el PowerPoint, perdón, dice, son de propiedad y de gestión social o colectiva. Es decir, no tienen un dueño individual o una empresa, sino que son del sector privado, digamos, en la Ley de Servicios de Comunicación dice sector privado sin fines de lucro. Uno podría pensar, son de propiedad de las organizaciones, ¿no? Es decir, de colectivos, organizaciones sociales, movimientos, de propiedad colectiva y también de gestión, es decir, han procurado a lo largo de la historia de gestionarse de manera participativa, con espacios colectivos de toma de decisión, construcción de decisiones también colectivas, cuestionando la lógica de patrón y empleado, ¿no? Y por último, nacieron en la ilegalidad, las primeras en los años, mediados de los años 80, y desde esa condición, desde esa imposibilidad de tornarse legales por una ley que no reconocía a los medios de comunicación gestionados por organizaciones sociales, movimientos sociales, es decir, que no estuvieran orientados por el lucro. Esto llevó a las radios en primer término, más recientemente a las televisoras, a articularse en la demanda por una nueva ley de radiodifusión de carácter democrático, ¿no? De ahí la centralidad
el protagonismo que tuvieron las radios comunitarias, fundamentalmente a través de algunas de sus redes, en el proceso de conformación de la coalición por una comunicación democrática, y al mismo tiempo, bueno, por la conquista de la ley, por la defensa de la ley y demás, ¿no? Digo, de hecho, bueno, creo que la mayoría debe saber que la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reconoce a este sector, a los medios de comunicación comunitarios populares alternativos, los reconoce dentro del 33% de espectro reservado para las organizaciones sin fines de lucro. Bueno, quisiera pasar ahora, como dije al principio, a algunos de los desafíos abiertos por la ley. Voy a destacar 3. El primero es, ¿cómo le puse? Multiplicar los medios. Creo que el primer desafío que me gustaría destacar es es que me parece que después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, uno de los desafíos de las organizaciones fue precisamente crear más medios. Algunos lo ponen en términos de ocupar el 33%, multiplicar las experiencias, ¿no? Digo, esto como una tarea necesaria para profundizar, para avanzar en el proceso de democratización de las comunicaciones, para avanzar en el cambio, digamos, o aportar en el cambio de paradigma comunicacional, ¿no? Desde los años 90, las organizaciones sociales vienen reflexionando, los movimientos sociales, acerca de la centralidad de los medios de comunicación en las sociedades, y de ahí que vienen estableciendo, reflexionando, trazando estrategias comunicacionales, ¿no? Para las propias organizaciones, para los propios movimientos. Yo creo que hubo un primer quiebre, o algunos coincidimos que hubo un primer quiebre en el año 2001, en diciembre de 2001, con la profundización de la crisis social, política y económica en nuestro país, donde las organizaciones y movimientos sociales comenzaron a cuestionar con más fuerza ¿no? La pretendida neutralidad de los medios de comunicación, y desde ahí, después de 2001, hay como una nueva emergencia de medios de comunicación de estas características, digamos, ¿no? De hecho, muchos de ustedes recordarán un graffiti que circuló por aquellos años, bien conocido. Por ahí alguno lo recuerda, les dejo así un minuto a ver si alguien lo adivina. Un graffiti que fue muy conocido que decía: nos mean y Clarín dice que llueve. ¿Sí? Digo, eso lo cito como síntoma de una época en donde, bueno, empezó ya a cuestionarse esta pretendida, o se empezó a extender este cuestionamiento a la pretendida neutralidad de los medios de comunicación. Cuestionamiento, paréntesis hago, que desde las carreras de comunicación siempre tuvimos, nacimos creo que con esa impronta, cierro paréntesis. Digo porque a veces eso se olvida. Bueno, sí, me parece que, algunos decimos que lo que hizo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de sus consecuencias culturales, fue extender mucho más estos debates, mucho más el cuestionamiento sobre la supuesta neutralidad de los medios de comunicación, y por lo tanto podemos ver que más organizaciones, más movimientos tienen voluntad de, en el marco de sus estrategias de comunicación, crear y gestionar sus propios medios, ¿no? Pero tal vez lo más nuevo, porque a ver, en este movimiento sí hay de las experiencias más viejas, sobre todo de las radios más viejas, de las redes, hay un acompañamiento, hay una acumulación de saber que se pone en juego para acompañar a las nuevas experiencias. Sí, tal vez lo más nuevo en esta escena es el rol del Estado, digamos, ya no son solo las organizaciones solas creando, gestionando nuevos medios, sino que podemos ver cada vez más iniciativas de parte de organismos públicos, de políticas públicas, de acompañar la creación de nuevos proyectos. Me estoy refiriendo a políticas desde AFCA, desde el INTA, desde la Defensoría del Público, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los materiales que sugerí ver, en los materiales audiovisuales, hay varias de las experiencias nuevas, digamos, que están surgiendo. Ahí tienen entre los materiales que sugerí ver un material audiovisual, unos pequeños cortos institucionales de Calpa TV,
un canal de televisión gestionado por Guairuro de Comunicación Popular, un colectivo de comunicación popular con más de 10 años en nuestro país, que está en proceso de fundar su canal de televisión en Jujuy. Están en este momento en señal de prueba, digamos, ¿no? O el caso que yo les nombraba hace un rato, como las comunicadoras populares, o bueno, parte de la movida, digamos, del armado de esta red de comunicación popular en Corrientes. Bueno, en Goya se acaba de inaugurar este año, hace pocos meses atrás, FM La Chicharra, ¿no? Una nueva radio, consecuencia de este proceso organizativo, ¿no? A veces las radios comienzan a emitir con licencia y a veces siguiendo la vieja estrategia desde los años 80 en adelante, que es ocupar el espacio, empezar a transmitir para construir legitimidad y desde ahí seguir peleando por la legalidad, ¿no? Ahora, ahí tienen una pregunta en el PowerPoint, en la diapositiva, que es que me parece un debate, digamos, que se origina en este desafío de crear nuevos medios, ¿no? ¿Es siempre la mejor estrategia que cada organización, que cada movimiento funde y gestione su propio medio? No voy a dar respuesta a eso porque aparte darlas desde este lugar no sería del todo pertinente. Digo, por esto de la idea de que la comunicación popular es siempre contextual, ¿no? Pero sí me gustaría leerles dos reflexiones al respecto. Una de un compañero también de acá de la UBA e integrante de Farco, de Diego Jaimes, y otra de también otro colega también de esta universidad, Martín Becerra. Bueno, a Martín Becerra lo entrevistan dos compañeros de Tucumán, de una organización que se llama Abrojos, que también fundó una radio hace poquito, FM Raco, en Tucumán. Manuel Gali y Eva Fondevila hacen una publicación para acompañar a las nuevas radios que van surgiendo en Tucumán, y ahí lo entrevistan a Martín Becerra, y respecto a esto Martín Becerra decía, ¿no? Considero que no siempre la idea más virtuosa es que cada organización lance su propio medio, sino que creo que la posibilidad de aunar esfuerzos y cooperar en la gestión de medios por parte de diferentes organizaciones puede producir articulaciones novedosas y necesarias. No toda organización tiene que tener su medio, pero todas tienen contenidos y programación para ofrecer. Así que las prácticas de cooperación se tornan esenciales en el marco de la nueva ley. Para ello, la formación de técnicos, profesionales y cuadros dirigentes y administrativos resultará vital. Y aunque es desde otra perspectiva, Diego Jaimes decía algo no muy diferente, que es en una de las cartillas producidas por AFCE, que las pueden encontrar en internet, ¿no? Para acompañar en los procesos de creación de nuevas experiencias de radios locales o productoras audiovisuales. O sea, no es que ahora toda organización tiene que dedicarse a instalar una radio o un canal de televisión. Puede hacerlo, claro, aunque vale también coordinar esfuerzos para pensar proyectos compartidos. Dejo instalado el debate como para seguir pensando. Bien, segundo desafío, concretar la legalidad. Que es el que quisiera marcar, tal vez uno de los más complejos en este tiempo. En un primer momento, bueno, ustedes ya en esta diplomatura, me imagino, intuyo que habrán hablado en extenso sobre el proceso de judicialización que sufrió la ley en un primer momento, digamos, ¿no? Bueno, los medios de comunicación comunitarios, populares, alternativos, inmediatamente luego de la sanción de la ley, se movilizaron y acompañaron las luchas para que la ley se aplique a los grupos concentrados frente al proceso de judicialización de la ley. Ahora, a medida que fueron pasando los años, también empiezan los medios comunitarios populares alternativos a articular la demanda de que se cumplan las disposiciones directamente relacionadas a la legalización de los medios comunitarios populares y alternativos. Es decir, para que la legalidad, digamos, establecida, dispuesta, conquistada en la letra de la ley, pueda concretarse y sea efectiva, ¿no? Esto supone algunas cosas. Por un lado, supone que efectivamente se elabore un plan técnico que permita planificar asignación de frecuencias para los concursos, para la asignación de frecuencias para las autorizaciones, las reservas de espectro previstas por la ley, entre ellas las reservas del 33% para el sector sin fines de lucro. Y supone también que se avance en el llamado a concurso y adjudicación de licencias en las zonas de conflicto.
se ha avanzado en el proceso de legalización, sobre todo en algunos aspectos muy importantes, por ejemplo, en la adjudicación de licencias a través de lo que se llama el artículo 49, en zonas de escasa densidad demográfica o alta vulnerabilidad social, digamos. De hecho, muchas radios nacen con licencia, básicamente son las que están en pequeños pueblos donde el espectro radioeléctrico no está saturado. O sea, también se avanzó con el llamado concurso para radios en zonas de no conflicto, también con el llamado a concursos para televisoras digitales en zonas de conflicto y de no conflicto, digamos, pero sigue habiendo una demanda para que efectivamente se concrete la ley, digamos, se legalice, se avance en el proceso de legalización en las zonas, sobre todo en el caso de las radios, en las zonas que llamamos de conflicto. Digamos. Estamos hablando de las grandes ciudades donde el espectro radioeléctrico está saturado. Esto de alguna manera, por eso yo ponía esta metáfora, sí construye un escenario de avance en el proceso de democratización de las comunicaciones en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero también un escenario donde la ley del más fuerte sigue imperando. Y bueno, como es un proceso, digamos, seguirá imperando durante un tiempo, probablemente. Yo quería citarles cómo se está expresando esto. En julio de este año organizamos en la Universidad Nacional de Avellaneda un foro de comunicación popular, donde se reunieron docentes, estudiantes universitarios, medios de comunicación populares, comunitarios y alternativos, diferentes organizaciones sociales, y allí, bueno, se elaboró una declaración final, las conclusiones del foro, que me gustaría leerles apenas un fragmento, pero donde me parece que queda, digamos, en un documento muy reciente expresada esta necesidad de avanzar con la legalización, ¿no? Dice, para la democratización de las comunicaciones audiovisuales, superando el modelo concentrado y monopólico aún vigente, es necesario e ineludible la regularización del espacio radioeléctrico por medio del proceso de convocatoria a concursos públicos para la adjudicación de licencias de radio y televisión en las denominadas zonas de conflicto. La sostenibilidad de los medios de comunicación populares y también de los medios universitarios depende del acceso a la legalidad definitiva mediante la adjudicación de licencias que superen los permisos precarios, un tipo de legalidad otorgada en el marco del decreto ley de la dictadura cívico-militar. Asimismo, es necesario seguir bregando por la adecuación de los monopolios mediáticos a los límites anticoncentradores establecidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Esta disputa es fundamental dentro de la batalla cultural y debe ir de la mano del reconocimiento de los medios populares y públicos. Los medios populares son sostenibles, así lo han demostrado porque desde hace años son actores principales en la generación de noticias y contenidos, articulando con las luchas y las reivindicaciones de nuestro pueblo. Pero somos conscientes de que ese trabajo debe ser reconocido, fomentado y ampliado. Hace falta una democratización de los beneficios de la publicidad comercial y un acceso equitativo a la pauta oficial. Este es un fragmento de este foro que les comentaba recién, donde diversos actores se reunieron en julio de este año en el conurbano, en el sur del conurbano bonaerense. Bueno, y el final de este fragmento que leí nos liga también con el tercer desafío que quería destacar, que es de la sostenibilidad económica. Esto es fortalecer la dimensión económica de las emisoras en un marco legal que plantea algunos requerimientos nuevos, algunas obligaciones nuevas, pero no solo por eso, no solo para poder adecuarse a lo que la ley exige, ¿no? Por ejemplo, los cánones a las gestoras de derechos o el encuadramiento legal de los trabajadores o la constitución de las personerías jurídicas con sus respectivos balances, bueno, sino también porque en el cambio de paradigma comunicacional la ambición es crecer, digamos, ¿no? Es poder desplegar con más potencia
bueno, las potencialidades de este tipo de medios, ¿no? Una aclaración previa, digamos. Cuando hablamos de sostenibilidad, no nos referimos solo a la dimensión económica, aunque yo aquí voy a hacer más referencia a la económica, ¿no? ALER y AMARC, dos redes latinoamericanas que nuclean a radios comunitarias y populares, comprendieron en una serie de cuadernillos que elaboraron conjuntamente, que están online, todos disponibles, así que cualquiera puede acceder a ellos, comprendieron la sostenibilidad como la capacidad de dar continuidad a una propuesta radiofónica. En este caso podemos pensarlo de las televisoras también, ¿no? Pero en este dar continuidad se articulan o implican tres aspectos, ¿no? La sostenibilidad social, digamos, o el aspecto social, es decir, la trama social, la legitimidad social que goza un proyecto y por lo tanto que lo hace sostenible. El aspecto organizativo, es decir, la dinámica interna, la dinámica organizativa, los espacios de toma de decisiones, la participación en la organización interna de las experiencias, y el económico, digamos, ¿no? Por ahí sí, ahora yo me voy a referir más al económico, pero no quería que dejáramos de perder de vista que cuando hablamos de sostenibilidad no solo estamos hablando del Bill Metal, además, ¿no? Pero sí lo que empieza a aparecer es como un movimiento, ¿no? Históricamente, para las radios, bueno, que es lo que yo más he transitado y conozco, hablar de la dimensión económica o de la economía era hablar del mal necesario, ¿no? De nadie quiere dedicarse a los números, qué garrón, yo no estoy en una experiencia para esto, como el mal necesario, lo que había que hacer para poder que las radios existieran, ¿no? Me parece que acentuar la cuestión de la sostenibilidad nos permite tomar distancia de esta idea del mal necesario, digamos, de lo inevitable, para empezar a pensar a las radios, a las televisoras también como proyectos, perdón, también como proyectos económicos, digamos, ¿no? De ahí que en este contexto, algunas experiencias se estén acercando al movimiento cooperativo, se estén acercando al movimiento cooperativo, estén asumiéndose como cooperativas, ¿no? Pero no solo para resolver su dimensión económica, sino porque en el cooperativismo también se asume la construcción de otro modelo de sociedad en términos económicos. ¿Cómo es armar otra sociedad otros modos de producción, otros modos de concebir el trabajo, otros modos de concebir la economía alternativos al capitalismo, digamos, ¿no? Parece que empieza a asumir otro estatuto, entonces, dentro de los proyectos, la cuestión de la dimensión económica, bueno, cuando empezamos a pensar en términos de sostenibilidad. Sí hay un consenso en el conjunto de las experiencias y de las redes de medios, es que fortalecer la sostenibilidad de las radios y de las televisoras, para fortalecer la sostenibilidad, no pueden, digamos, la sostenibilidad de las emisoras no puede quedar librada a la lógica del mercado, digamos, ¿no? Digamos, estamos pensando en un mercado de comunicaciones que por sus características, algunos dicen que tienden naturalmente a la concentración, uno podría pensar como en casi todas las industrias en el marco del capitalismo, bueno, pero particularmente en este tipo de industrias culturales, a esto se suma que las experiencias de radios comunitarias, populares, alternativas, también de las televisoras, son o han sido gestionadas en su mayoría por campesinos, indígenas, vecinos de barrios empobrecidos, de pequeños pueblos, de estudiantes, de movimiento de mujeres, etc. Por lo tanto, en muchos casos nacieron con escasas inversiones iniciales, ¿no? Incluso con transmisores caseros, estamos pensando. Sus producciones no persiguen el lucro y en muchos casos, además, se orientan a públicos con baja capacidad de consumo. Por lo tanto, librado al mercado, la sostenibilidad es insostenible. De ahí que concluimos que son necesarias un conjunto de políticas públicas orientadas a fortalecer la dimensión económica o la sostenibilidad de las emisoras. Algunas de estas tienen que ver, forman parte de la letra de la ley, estoy pensando fundamentalmente en el FOMECA, y en este sentido se ha ido implementando el FOMECA, digamos, a partir del año 2013, destinando a AFCA cada vez más presupuesto, a través de distintas líneas. Si no conocen lo que es el FOMECA, sugiero que entren a la página de AFCA
para ver las líneas que implican, para productoras, para proyectos de comunicación con identidad, para radios, para televisoras, para la gestión de redes y para la gestión de este tipo de medios. Bueno, sí hay una demanda de que se aplique cabalmente o en su totalidad el presupuesto previsto por la ley, que es un 10% de lo recaudado por AFCA, lo que debe ser destinado a este fondo. Lo que aparece también en escena para fortalecer la sostenibilidad de las emisoras es la necesidad de sancionar leyes que regulen la distribución de la pauta oficial y que incluyan un reparto equitativo y transparente donde quede garantizado el 33% de la pauta oficial para los medios comunitarios populares y alternativos. Y esto no solo a nivel del Estado nacional, sino también a nivel de los estados provinciales y municipales. Saben que el Estado nacional solo puede regular el reparto de publicidad nacional, digamos, ¿no? Pero también hay publicidad, es necesario leyes u ordenanzas que regulen la publicidad oficial a nivel de las provincias, los estados provinciales y municipales, digamos, ¿no? Pero también es necesario, o lo que aparece cada vez con más fuerza, es la necesidad de diseñar, implementar otras políticas, algunas, como ya lo mencioné antes, implementadas por diferentes organismos públicos, pero bueno, políticas públicas que sean integrales, articuladas, no focalizadas ni con discrecionalidad, digamos, ¿no? Y en esto voy a leer, ustedes disculpen, pero leo algunos fragmentos que me parece que son de diferentes redes, diferentes perspectivas, pero para abonar un poco, para sostener, y que no son solo ideas mías, voy a leer un fragmento del documento con el que Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, concluyó su asamblea del año 2013, hace 2 años atrás, ¿no? Ahí Farco, las socias de Farco decían: hasta ahora los programas que financiaron algunos proyectos nos llevaron a gestionar y depender de la discrecionalidad política, cuando no a concursar, competir entre nosotros por fondos escasos. Es por eso que tenemos que pasar a instituir que el Estado sea garante de derechos de ciudadanía mediante políticas públicas que tengan reales presupuestos para sostener los proyectos comunicacionales administrados por las entidades sin fines de lucro. Y da algunos ejemplos de estas políticas, ¿no? Por ejemplo, promover con el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias la creación de un sistema de becas para incentivar la inserción de profesionales en los medios comunitarios. Trabajar con el Ministerio de Trabajo de la Nación alternativas para los encuadres laborales que reconozcan la matriz solidaria de las relaciones de producción en los medios comunitarios y para que las emisoras se constituyan en centros de formación profesional. Otro ejemplo, promover que el presupuesto nacional del año 2014, decían en este caso, disponga de una partida para el sostenimiento de medios comunitarios con licencia o reconocidos por AFCA, ¿no? Digo, esto me parece que ubica a las emisoras en un contexto bien diferente de años atrás. Piensen que históricamente, desde los 80, mediados de los 80, momento en que emergieron en adelante, hasta hasta el año 2003, podemos ubicar en algunos casos, hasta la sanción de la ley en otros, las radios televisoras tuvieron siempre una relación de confrontación con el Estado, ¿sí? Confrontación permanente. Bueno, parece que la ley, digamos, y la implementación de estas políticas, algunas incluidas en la ley y otras por iniciativa de organismos públicos, me parece que lo que pone en escena es la nueva relación del Estado o de las radios y las televisoras con el Estado, digamos, ¿no? Lo dejo planteado como pregunta, digamos, ¿cómo es esta nueva relación? ¿Qué tensiones tiene? Y es más, cierro con una pregunta que es parte del debate también en los medios, que es, ¿debe el Estado garantizar la sostenibilidad de las emisoras comunitarias populares alternativas a través del presupuesto público, como sostiene parte del transporte, como se subsidia la electricidad, como se subsidia el agua, como la salud, como la educación, digamos? ¿Debe el Estado garantizar a través del presupuesto público el sostenimiento de la comunicación comunitaria popular alternativa?
o no? ¿En qué medida? Digo, esto es un debate instalado también en las experiencias y en algunas de sus redes. Lo pongo en escena para poder reflexionarlo y debatirlo. Bien, sí, yo recién marqué 3 desafíos. Sí, es un consenso entre las experiencias y es una también certeza personal que encarar estos desafíos nos pone ante el desafío o la estrategia de trabajar en red, de articular en red. No vamos a avanzar en la plena legalización de las experiencias, en fortalecer la sostenibilidad o en gestar nuevas emisoras, si no es de manera articulada como actor, ¿no? Una vez más. Ahora, esto me parece que nos devuelve una atención. Esto está en el PowerPoint, no sé si lo pueden ver, y lo leo desde ahí. Dice, reconocerse como sector o movimiento con características propias. Somos un movimiento de comunicación comunitaria y popular en torno a un conjunto de demandas compartidas, o bien reconocernos como integrantes de proyectos políticos diferentes, más allá de la especificidad comunicacional, y desde ese reconocimiento posicionarnos de manera divergente frente al Estado y los gobiernos, digamos, ¿no? Es una tensión que me parece atraviesa a las redes, digamos, y al conjunto, digamos, de las experiencias. Bien, y cierro, no me voy a extender mucho más, para no quitarles tiempo a los compañeros y colegas de las diferentes provincias, con dos provocaciones. Bueno, por lo menos para mí, por ahí no lo entienden así, veremos. En primer lugar, en los años 90, aún en el contexto de la extensa década neoliberal, los medios comunitarios no se contentaron con ser refugios expresivos, espacios marginales o espacios testimoniales. Y esto más allá de evaluar si fueron más o menos eficaces. Digamos, uno no puede evaluar eficacia por fuera de las correlaciones de fuerza o las dinámicas de poder en una escena, en una época, digamos, ¿no? Pero digo, en los 90 hicieron explícita la voluntad de incidir, ¿no? De incidir, de lograr masividad, van a decir algunos, de lograr popularidad, dirán otros, de no hablarle solo a los convencidos, es decir, a los que militaban o eran parte de organizaciones y movimientos sociales por aquellos tiempos, de ampliar audiencias. Es decir, esto supuso que los medios como proyectos políticos se pensaran en una trama mediática, se pensaran en una sociedad más mediatizada, en un contexto de más mediatización, podemos decir, es decir, en el medio de los medios, lo puse aquí, ¿no? Entonces, a partir de ese reconocimiento, en ese momento, empezaron a tomar relevancia algunas cosas. Uno lo puede rastrear en los talleres, en las reuniones de las redes, estoy hablando de los 90, ¿no? Principios de los 2000. ¿Qué cosas empezaron a tomar relevancia a partir de este querer incidir como medios de comunicación desde sus proyectos políticos, ¿no? La utilización de géneros y formatos reconocidos por los públicos masivos, esto genera tensiones también, ¿no? La apertura de los criterios estéticos a los gustos y repertorios populares, aún aunque los repertorios y gustos populares estén moldeados por el mercado, ¿no? La inclusión del entretenimiento y lo lúdico en las producciones, no solo la denuncia, ¿no? El testimonio, la opinión bien argumentada, la interpelación a la sensibilidad y no solo a la racionalidad o a la reflexión racional, la formación de comunicadoras y comunicadores, algunos nos van a llamar la profesionalización, la calidad técnica de las producciones para que sean audibles, para que sean lindas de ver, se puedan ver bien, pensarse insertos en mapas de medios locales y en relación con otros actores de esos mapas, la pregunta por las audiencias. Todo esto creo que fueron debates y fueron reflexiones, no es que siempre hubo todo el consenso, digamos, también implicaban debates, ¿no? Búsquedas en los años 90.
Yo creo que la sanción de la ley parece que puso en foco algunos desafíos y algunas cuestiones como las que veíamos antes, ¿no? Esto de crear más medios, concretar la legalidad, fortalecer la sostenibilidad. Ahora, a veces tengo la impresión, o algunos tenemos la impresión de que frente a los desafíos más inmediatos abiertos por la ley, algunas de estas búsquedas, más de pensarse en el medio de los medios, parecieran quedar desplazadas, ¿no? Nos referimos fundamentalmente a esas reflexiones que permitieron pensar o proyectar los medios no solo como proyectos políticos, sino como proyectos comunicacionales en tramas mediáticas, ¿no? De ahí que, recuperando esta tradición histórica, o estos debates históricos, y poniéndolos en la nueva escena, ¿no? Acá dejaba planteadas en el PowerPoint un conjunto de preguntas, ¿no? ¿Basta con la emergencia de nuevas experiencias y de nuevas voces? ¿Cómo interpelar a nuevas audiencias? ¿Cómo construir nuevas narrativas? No tenemos muchos manuales ni recetas para eso, ¿eh? ¿Cuáles son los nuevos problemas y los actores que permanecen invisibilizados? ¿Cuáles son las zonas de la vida cotidiana y en sociedad que son necesarias politizar en el espacio público? ¿Cómo articular lo local, lo territorial, con lo nacional, con lo global, en escenas globales también? ¿Cómo se construye masividad en un contexto de multiplicación de emisores a partir del desarrollo, la expansión de las tecnologías de la información, de la comunicación, ¿no? Me parece, las planteo como provocaciones porque me parece que son zonas que también nos merecemos pensar en esta dinámica de seguir ensanchando los límites de la democracia, digamos, ¿no? En este sentido, creo que mejorar condiciones legales, mejorar condiciones de sostenibilidad son un camino, digamos, ¿no? Pero no el único, ¿no? Creo que una vez más se torna necesario seguir pensando las estrategias de comunicación, las estrategias de interpelación a los otros, a las otras, ¿no? Hacia la ciudadanía en tanto públicos reales, en tantos públicos potenciales, en tanto públicos pensados como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Esto es volver a poner a los medios en el medio, digamos, como en este contexto de sociedades que siguen siendo más mediatizadas, aún desde las definiciones políticas de los proyectos, ¿no? Yo creo que además recuperar estas preguntas nos sigue ubicando o nos invita a pensar en las radios y en las televisoras como zonas de creatividad política, digamos. Y nada más lindo que eso, ¿no? Creo. Y la última provocación tiene que ver con lo siguiente. A una le pasa mucho que cuando alguien define qué es un medio de comunicación popular comunitario alternativo, lo primero que dicen, y pasa mucho acá en esta facultad, o en otros lugares, es una herramienta, es un instrumento. A mí me termina de parecer incómoda esa definición, ¿no? Yo entiendo que muchas veces cuando decimos es una herramienta, es un instrumento, es porque tenemos la energía, las ganas de la voluntad de expresar que tenemos proyectos políticos sosteniendo a esos medios, digamos, lo que tenemos como horizonte son procesos de transformación social, de construcción de justicia social. Pero me parece que al pensarlos como instrumentos o herramientas, terminamos achatando o no recuperamos toda la densidad y complejidad que tienen los procesos comunicacionales. Al pensarlos solos como herramientas o instrumentos, invisibilizamos la centralidad de los medios en el espacio público, que la comunicación es un derecho humano, entonces, bueno, no es solo un instrumento, ¿no? Que construimos nuestras subjetividades y nuestra identidad en relación a los medios, no solo por suerte, pero sí en relación a los medios, los modos en que percibimos el mundo, ¿no? Que los medios regulan gran parte de los intercambios de nuestra sociedad, que la comunicación no es solo instrumento, sino también, lo voy a decir bien difícil, ¿no? Dimensión configurante del tramado social que queremos transformar. Es decir, que la comunicación no es solo instrumento de la política o de lo político, sino que la comunicación es constitutiva de lo político. A mí me parece que si volvemos a poner toda esta densidad de la comunicación en escena y no solo la idea de herramienta o de instrumento, recuperamos una zona muy, muy potente para
proyectar la incidencia de los medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos en nuestro tiempo y en nuestra época. Tengo la impresión de que si no, la reducimos a meros herramientas o meros instrumentos de transmisión ideológica, ¿no? Así que bueno, la última provocación tenía que ver con esta última reflexión, un poquito abstracta tal vez. Pero bueno, quienes han pasado alguna vez por alguna carrera de comunicación, saben que lo primero que hacemos es como destruir esta idea de la comunicación en su versión instrumental, ¿no? Como un emisor que le manda un mensaje a un receptor, ¿no? Entonces, bueno, un poco quería volver a eso para complejizar y también dotar de más potencia lo que podamos proyectar desde este tipo de medios de comunicación. Muchas gracias por su atención y la seguimos en un rato. Muchas gracias, Clarisa, muy enriquecedora tu propuesta y los disparadores. Vamos a esperar las preguntas de todas las sedes, que seguramente van a ser muchas, porque fue muy esperada esta jornada de comunicación comunitaria. Y bueno, hacemos una pausa ahora de 15 minutitos y nos volvemos a encontrar con las preguntas de todas las sedes. Muchas gracias. Bueno, retomamos con las preguntas. Agradecemos a la sede de Villa María y a Concordia que nos mandan saludos y que están muy a gusto, nos dicen, con el aporte que está haciendo Larisa a este tema en esta jornada. Empezamos con las preguntas, que son muchas, y tengan paciencia en las sedes que vamos a tratar de contestarlas todas. Desde Villa María, empezamos por Villa María, dicen, además de la propuesta de intervención del Estado para dar sostenibilidad a los medios de comunicación populares, ¿qué otras alternativas piensa se podrían considerar viables para sostener a los medios de comunicación populares? Y si piensa que el Estado debe destinar aportes económicos para el sostenimiento de los medios populares. Empiezo, a ver, primero una aclaración para esta respuesta y para todas. Hoy estoy haciendo muchas aclaraciones. A ver, muchas de las preguntas refieren a mis posiciones, ¿sí? Yo hay algo que quisiera ser como muy respetuosa, que es, yo puedo dar mis opiniones, las opiniones de Larisa en este marco. No obstante, a mí me parece que lo más relevante son las posiciones que acuerdan colectivamente las organizaciones o las redes en el marco de sus proyectos. Yo lo puedo decir, como diría Frozen, libre soy, lo digo desde mi pensamiento y nada. Es una simple opinión. Digamos, me parece que yo puedo dar mi opinión, pero bueno, uno tiene que ser muy respetuoso, incluso yo misma, como digamos en el contexto de ser parte de una organización o de un colectivo, asumo las posiciones de un colectivo o de una organización, en el debate que ese colectivo o esa organización se da. Es decir, mis respuestas no son un deber ser, son apenas algunas posiciones bastante insignificantes en el marco de las posiciones de los colectivos y de las organizaciones, digamos. Primer aclaración. Segunda, a ver, mi posición personal respecto a esto de si el Estado tiene que sostener, ¿no? Bueno, yo creo que, como decía antes, sí son necesarias políticas públicas orientadas a la sostenibilidad o a fortalecer la sostenibilidad de los medios de comunicación comunitarios, populares, alternativos. Yo soy partidaria de que algunos lo plantean en estos términos, bueno, yo no soy partidaria de que ese financiamiento sea total, digamos, que solo los medios comunitarios, populares, alternativos se sostengan, algunos dicen, de la teta del Estado, digamos, ¿no? Qué feo si esto queda grabado, cuántas incorrecciones digo. Bien. Sí, creo que hay otras alternativas. Ustedes en los materiales que yo compartí, ejemplos audiovisuales, hay un ejemplo, una propuesta que tiene que ver con trama audiovisual y que tiene que ver con que el sector de la economía social y solidaria de nuestro país, que en ese video dice, representa algo así como el 10% del Producto Bruto de nuestro país, sea el que en parte sostenga, ese sector de la economía, que es un sector de la economía, sostenga sus propios medios, es decir, sostenga medios cooperativos o medios comunitarios, populares, alternativos. En realidad ellos lo definen como cooperativos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una clave en
en cómo los sectores de la economía social y solidaria contribuyen al sostenimiento de la construcción de este nuevo paradigma. Y me parece también, eso se extiende al conjunto de los movimientos y organizaciones de nuestra sociedad, aunque no tengan sus propios medios, digamos, ¿no? Digo, a veces en la interna de algunas redes y medios decimos, bueno, acá vienen tal movimiento, tal organización, tal gremio a pedirnos que de onda, difundamos, pero cuando tienen que hacer una solicitada la ponen en los grandes diarios. Entendemos que eso tiene llegada masiva, pero uno podría pensar por qué, o deberíamos construir corresponsablemente la estrategia de que también haya un sostenimiento, digamos, o una parte del sostenimiento de estos medios que provenga del conjunto de los medios y de las organizaciones que de hecho tienen espacio o son parte de la programación de esos medios. No en una relación clientelar, digamos, de consumo, digamos, sino como parte de una estrategia política de sostenimiento de medios de comunicación del pueblo. De Villa María. ¿Quieres ir con Antonio? ¿Qué quieras? Sí, Paula. Ahora, después de esta, sí, concluimos con las de Villa María. ¿Puede dar referencias de proyectos de comunicación popular en otras localidades del país? Y brevemente nos piden si podemos describir la situación de nuestro país en relación a los demás países de América Latina en cuanto a la realidad de los medios comunitarios. A ver. Bueno, un tratado cada una. A ver, en nuestro país está lleno de experiencias que surgen todo el tiempo. A mí, acá también me han preguntado qué nombre experiencias, yo nombré solamente las que estaban en los audiovisuales. Está lleno, en todos los pueblos, bueno, no sé si en todos, pero en todas las provincias hay experiencias. Basta acercarse, entrar a las páginas de las redes de Farco, de Amarca Argentina, de Red Colmena, de la Red Nacional de Medios Alternativos, digo, que uno puede acercarse desde ahí a un montón de experiencias. Discúlpenme si no nombro algunas porque me parece como un acto de injusticia, digo, decir, nombra tal, qué copada que está y tal. Digo, pensemos siempre que son experiencias diferentes, planteadas en contextos también diferentes y que son procesos de construcción. No es lo mismo una radio que es fundada en mediados de los años 80, que ya tiene 30 años o casi 30 años de trayectoria, de debate, de acumulación, de crecimiento, etcétera, que radios que están empezando a transmitir en estos meses, digamos, ¿no? Me parece que nuestro país está lleno de experiencias potentes en este sentido. Respecto del panorama latinoamericano, bueno, yo creo que nuestro país vive una coyuntura muy, muy particular y que no ocurre en otros países de América Latina respecto de los debates o las posibilidades que tenemos de fortalecer y de profundizar algunos debates acerca de este tipo de medios, digamos, ¿no? Pensemos, sin ir más lejos, en un México donde los periodistas son asesinados, digamos, donde lo que corre riesgo es la vida del periodista, digamos, ¿no? que quiere expresar otra mirada u otra voz. Lo mismo en el caso de Honduras. Fundamentalmente AMARC, América Latina, y ALER, que son dos redes de radios comunitarias, tienen un panorama tanto legal como político, digamos, de la radio comunitaria, popular alternativa en los distintos países de nuestro continente. Yo, en todo caso, más que extenderme en esta respuesta, digamos, sí, para aprovechar bien el tiempo, hago el link, digamos, como para seguir buscando esos panoramas en estos espacios o de estos actores que vienen construyendo una mirada latinoamericana. Sí, rescatar que, bueno, que nuestro país tiene una de las legislaciones más avanzadas que ha permitido que los medios de comunicación populares, comunitarios alternativos tengan otra realidad, digamos, que puedan fortalecerse aún más respecto de otros países y que eso nos abre una escena inédita, digamos, en relación al resto de América Latina, digamos, y del mundo, ¿no? Bueno, hay un tema que sucedió en las últimas semanas, que es el decomiso de la Antena Negra TV, y hay preguntas que vienen de la Universidad de Avellaneda y de acá, de los compañeros de esta sede, que
por ejemplo, consultan qué opinión tiene respecto al desafío de la legalización de los medios populares, relacionado con lo que pasó con Antena Negra. Y, bueno, en base, la pregunta es la misma, en base a qué se produjo el allanamiento de la AFTIC a un medio comunitario como Antena Negra, ya que esto es contradictorio con todo lo que plantea la ley acerca de los sin fines de lucro. Bien, Antena Negra. Complicado, ¿no? A ver, lo que pasó ahí, hay mucha información circulando por internet. Sugiero digamos, consultar las fuentes, digamos, a los mismos compañeros, colegas de Antena Negra, pero también de, bueno, otros actores involucrados. A ver, Antena Negra estaba transmitiendo en una señal se llama, ¿no? Sí. Una señal 20 de televisión digital, una señal que por decreto presidencial a fines del año pasado había sido destinada a la emisión de señales de televisión digital. Lo estaba haciendo como la mayoría de los medios que emiten, sin digamos, la legalidad, lo cual no significa que sea ilegal, pero sin el papel, digamos, sin el reconocimiento legal, como la mayoría de los medios de comunicación en nuestro país que nacieron en un marco de ilegalidad. Desde la década de los 90, si no me equivoco, esa frecuencia, esa señal estaba siendo utilizada por la empresa privada Prosegur para sus comunicaciones con la Policía Federal. Prosegur es una empresa de seguros que tiene como muchos clientes, también lo pueden ver en alguna de las páginas, estuvo circulando la nómina de clientes que tienen. Frente a eso, la Policía Federal y Prosegur presentan una demanda judicial. El juzgado, también están los datos del nombre del juzgado, juzgado criminal y correccional, porque la denuncia es penal, número 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, ordena decomisar los equipos, para lo cual intervienen 40 miembros de la Policía Federal y junto con la AFTIC, que es, ahora no me acuerdo de la sigla, pero es la autoridad de aplicación de la nueva ley que regula las tecnologías, ahí está, Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, digamos, ¿no? Y decomisan los equipos, produciendo destrozos, llevándose los equipos, etc. Rápidamente se hacen presentes en el allanamiento, en el decomiso, tanto un representante de AFCA como un representante de Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que empiezan a intervenir en la causa. A ver, esto lo que redita es una vieja práctica que, digamos, creíamos que ya no iban a existir, digamos, a partir de, creo que desde los mediados de los 90, que ya no había decomisos de equipos, una vieja práctica de persecución, digamos, a los medios de comunicación comunitarios populares alternativos. Yo creo que hay una buena noticia, digamos, a ver, la mala noticia es que volvió a ocurrir. Me parece que la buena noticia es que esto que volvió a ocurrir y que nos habla de un Estado, digamos, también cargado de contradicciones, que también hay una lucha que seguir dando ahí, a ese nivel. Digo, cargado de contradicciones porque el mismo Estado que acompaña y defiende, digamos, a los compañeros de Antena TV es también el que acompaña el secuestro de equipos, digamos, con esas contradicciones también nos enfrentamos. También los procesos de transformación suponen esto. Pero me parece que la buena noticia, les decía, es que el decomiso generó el repudio del conjunto de los medios y de redes de medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos, independientemente de su relación con el gobierno nacional, su relación con el Estado y su perspectiva editorial, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa es una buena noticia y me parece que... Bueno, y a partir de esto se genera una interlocución, no solo de AFCA con Antena Negra y bueno, con Defensoría Pública, ahora Paula les va a contar desde la Defensoría del Público un poco más, sino también del conjunto de los medios. Hubo hace poco reuniones, es pública la información también, de distintos medios, distintas redes o representantes de redes, estamos hablando de FARC, de Marca Argentina, de Red Nacional de Medios Alternativos, de los mismos compañeros de Antena Negra, de Red Colmena, etcétera, con AFCA, y de ahí se concluyeron, digamos, como consecuencia de esta reunión, una serie de puntos, entre ellas un protocolo, para que esto no pase nunca más, básicamente, es un protocolo de intervención ante casos de conflicto que no genere este tipo de intervenciones represivas, digamos, ¿no?
Respecto de la legalización, bueno, la demanda de legalizar sigue vigente. En el caso particular de Antena Negra, en la ciudad de Buenos Aires, zona de conflicto, cerró hace muy poquito tiempo un llamado a concurso para el sector sin fines de lucro de antena de televisión digital, para licenciatarios y licenciatarias operadores, donde de hecho algunos medios alternativos se presentaron. Bueno, Antena Negra no se presentó a ese concurso, digamos, porque su demanda tiene que ver con que se abra un concurso para operador licenciatario en alta potencia, que esa categoría no se abrió en este concurso. Bueno, hasta ahí, igual toda esta información es pública. Mi opinión personal es de repudio al decomiso, por supuesto, y como decía antes, bueno, y mi condena también a que una empresa privada y de Policía Federal utilice una señal ilegalmente destinada a la emisión de señales digitales, de televisión digital, y bueno, y la necesidad de seguir planteando digamos, la legalización de este tipo de medios de comunicación desde el reconocimiento de sus características, ¿no? ¿Quieres tomar la palabra, Pau? Dale. Gracias. Bueno, yo aprovecho que hoy era una clase que nos tocaba también acompañar como docentes locales, desde la Defensoría del Público, y me parece que es importante aprovechar las preguntas sobre el caso Antena Negra, porque la verdad que también teníamos ganas de compartir cómo lo estamos viendo desde la Defensoría del Público, que es un organismo que no está implicado directamente, pero que sí se involucra a partir de que el día del decomiso se presentó ante la Defensoría del Público una denuncia, justamente porque se estaba llevando adelante ese decomiso que implica una limitación, un cercenamiento del derecho a la comunicación, entonces por lo tanto la Defensoría del Público pasa a ser un organismo involucrado en el tema. Justamente desde ese entendimiento se presentó al juez que lleva la causa un pedido para que la Defensoría pueda presentarse como amicus curiae o amici curiae, en este caso me explicaron que es la diferencia entre el plural y el singular en latín. Yo no soy abogada, entonces me traje el texto porque me parece que tiene algunas partes que vale la pena conocer. Voy a tratar de no hacerla muy larga, por eso sí los invito a que entren a la página de la Defensoría. Este es un texto que pueden descargar y leer por sí mismos. La figura de amicus curiae o amici curiae implica que terceros que no están involucrados directamente en una causa puedan presentarse a dar su opinión, capaz que es un concepto con el que nos fuimos familiarizando a partir de distintas instancias de debate en relación justamente a la legalidad o a la constitucionalidad de la ley de medios. ¿Se acuerdan que cuando fue las denuncias de inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley de medios y el caso llegó a la Corte Suprema, también se habilitó la participación de organismos y organizaciones como amicus curiae? Bueno, nos fuimos familiarizando con estos conceptos, es la figura que le va a permitir a la Defensoría justamente participar formalmente de este asunto. Lo que se entiende desde la Defensoría, voy a tratar de ajustarme para no usar conceptos incorrectos, ya que muchos son jurídicos y tienen su peso y su especificidad propia. Entonces les leo algunas partecitas. Dice: la presente causa se enmarca en las características antes descritas por las cuales la Defensoría se solicita presentarse como amicus curiae, puesto que se encuentra en juego normas constitucionales de alcance colectivo, tales como el derecho a informar y el derecho a la libertad de expresión en su dimensión colectiva. Es una noción con la que también venimos insistiendo, con la dimensión individual pero también colectiva del derecho a la comunicación. Lo que concretamente se pide es la descriminalización de la comunicación, ya que la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un accionar delictivo. Entonces ustedes saben que la causa está enmarcada como una causa penal, y lo que se pide es que se saque de ese fuero, porque además la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece otros mecanismos para este tipo de situaciones.
En el texto no me detengo porque mucho ya lo dijo Larisa, pero está explicada cuál es la situación legal de Antena Negra. Efectivamente, desde 2008 transmite en el canal analógico Canal 4 y en el Canal 20 de televisión digital. Como dice Larisa, este es un punto fundamental, ese canal, el 20 de televisión digital, está destinado a partir de un decreto presidencial a comunicación audiovisual, no al tipo de comunicaciones que serían necesarias para la comunicación entre la policía y una empresa de seguridad privada. Ese es un punto importante. Otro de los aspectos, obviamente, que está destacado en el texto es que la comunicación es un derecho humano fundamental, es el punto de partida de todo lo que hacemos y acá tiene especial relevancia. El reconocimiento en la Ley de Servicios de Comunicación de 3 tipos de prestadores, entre ellos los sin fines de lucro y específicamente la reserva de 33% del espectro para ese sector. Como esto se cruza con, habrán visto que, digo, para algunos capaz lo tienen muchísimo más claro, para los que no tanto, que se cruzan las competencias de diferentes organismos. Aparece en escena, creo que por primera vez con cierta visibilidad y fuerza, la AFTIC, la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, creada a partir de la Ley 27078 que se aprobó a fines del año pasado, y que absorbe, entre otros, a la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, que es quien lleva adelante el decomiso. Una cosa que es importante destacar es que cuando se sanciona esta ley, las de TICS, la ley que regula las tecnologías de la información y las comunicaciones, se señala que el objeto principal es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones. Eso también obviamente juega a la hora de evaluar la medida que se llevó adelante contra Antena Negra. Uno de los puntos entonces a discernir con precisión es los alcances de cada marco legal y las competencias de cada autoridad de aplicación. Después mucho del desarrollo del texto trata de poner claridad sobre ese punto. Otro de los aspectos que señala con fuerza es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que el espectro radioeléctrico es un bien público escaso cuya administración resulta responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, este es el punto trascendental, a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, es decir, la administración del espectro radioeléctrico es competencia del AFSCA. Hay toda una sección, un apartado de este texto que hace referencia a el trayecto histórico de los medios sin fines de lucro, esto que hacía también referencia a Larisa acerca de, y que hemos hablado un poquito más temprano también, de el no reconocimiento o la imposibilidad de acceder legalmente al espectro radioeléctrico para los sin fines de lucro, reivindicación histórica que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es justamente la que nos rige actualmente y que debería establecer los parámetros con los que se toman todas las medidas en relación a los medios. Queda establecido en varios lugares que este tema era competencia de AFSCA, que no es el organismo que lleva adelante la medida, y que el Canal 20, por donde transmitía Antena Negra, es un canal destinado a la televisión digital terrestre abierta, por lo tanto, nuevamente, que es regulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que la autoridad competente es el AFSCA. Otro punto importante es el que señala, el título es los mecanismos administrativos de solución de conflictos previstos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en lo que acentúa es que evidentemente el presente caso no se trata de un hecho criminal, sino de un conflicto administrativo para el cual la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual prevé mecanismos de solución específicos, es decir, que la vía de resolución de conflictos como es la vía administrativa y no que no constituye un caso, un hecho criminal, y por lo tanto que la vía penal no era la adecuada. En términos de
ese mecanismo. Lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es, como decíamos, que deberá hacerse un acto administrativo expreso, intimando previamente a la emisora, y en caso de que la emisora no dé cumplimiento a la intimación, será pasible de incautación y el desmantelamiento de las instalaciones. Ese debería haber sido el recorrido que siguiera este asunto según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es decir, por vía administrativa y no por vía penal o criminal, como decíamos. Bueno, acentuando que ese es un modo de evitar incurrir en graves afectaciones a la libertad de expresión y al derecho al acceso a la información del público. Hay referencias a estándares internacionales en este tema, no me detengo para no quitar mucho más tiempo. Pero sí decir que, en definitiva, lo que establecen los estándares internacionales es que se tiene que dar preferencia a la vía menos lesiva, es decir, el procedimiento administrativo de regulación ante el AFSCA. Y por otro lado, un punto que a mí me parece importante destacar es el entendimiento desde este texto que se escribió desde la Defensoría del Público para involucrarse en este tema, es que se entiende que en la concepción de la Ley 26522 las emisoras comunitarias son el sujeto primordial del nuevo capital social que se constituye como el aporte de la sociedad civil al nuevo paradigma de la comunicación, y por lo tanto que debe ser resguardado como principio fundamental el derecho y la adecuación de los medios sin fines de lucro. Hasta ahí creo que es los puntos vertebrales. Para cerrar, dice el texto, consideración final, la Defensoría del Público propicia la no judicialización de la comunicación y, consecuentemente, la creación de espacios de diálogo que favorezcan la solución de los conflictos en el ejercicio del derecho a la comunicación a través de mecanismos legales. En el caso concreto de Antena Negra TV, desalentamos el uso de la justicia penal y recomendamos la regulación de la situación conflictiva en la vía administrativa prevista por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se los contamos porque obviamente es un tema que nos importa. Se imaginarán que para un organismo que trabajamos en función de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en promoción de el nuevo paradigma de la comunicación, la democratización de las comunicaciones y demás, es un tema que obviamente fue central desde el viernes pasado y se pusieron en marcha todos los mecanismos que están a nuestro alcance. Fue una semana de trabajo muy intenso en ese sentido. Ayer se aprobó, o el jueves, la participación de la Defensoría como amicus, entonces a partir de ese momento podemos difundir cuál es el trabajo y el posicionamiento de este organismo en relación a este tema, que esperamos que con estas instancias que se pudieron acordar, lleve a una resolución favorable del caso de Antena Negra para que pueda volver a emitir, y obviamente que el desenlace de fondo es la adecuación de todos los medios sin fines de lucro de Antena Negra atravesando esta situación en particular. Eso. Vamos con las preguntas de la sede Corrientes. ¿Cómo se deben manejar los medios comunitarios para mantener su independencia de contenidos cuando reciben pauta publicitaria oficial? Nunca conocí una experiencia de radio comunitaria popular alternativa que fuera condicionada por ninguna publicidad, digamos. Me parece ni oficial ni comercial, digamos, ¿no? Es más, yo he participado de un colectivo, voy a ser políticamente incorrecta, donde en algún momento tuvimos, porque publicidad oficial no es solo publicidad del Gobierno Nacional, digamos, ¿no? Donde en algún momento tuvimos la discusión de qué hacíamos, recibíamos publicidad de, lo digo o no lo digo, recibíamos publicidad de Macri o no. ¡Wow! ¡Qué problema! Y fue un debate dentro de la organización, porque imagínense, la derecha, un proyecto definido desde la izquierda, pero ahí la conclusión fue que sí. Qué raro, ¿no? Parece. ¿Por qué? Porque a lo que llegamos es que, por un lado, obviamente no condicionaba,
por otro lado, es derecho nuestro recibir publicidad oficial. Lo que estamos pidiendo son leyes que regulen publicidad oficial, es derecho de los medios de comunicación, comunitarios populares alternativos, recibir publicidad oficial. Y por otro dijimos, bueno, si nuestros oyentes incide esta línea, estos, no sé, 30 segundos de un spot, inciden en su modo de pensar, es que algo estamos haciendo muy mal el resto de las 24 horas del día en nuestra programación. Digo, ¿no? Una programación, pero además, porque en general no tenemos que subestimar, digo yo, a los oyentes, a los televidentes. Nosotros todos sabemos muy bien cuándo una publicidad empieza, ¿sí? Es más, le diría que ni siquiera necesitamos el inicio de espacio publicitario, ¿no? Ya sabemos, ¿no? O sea, hemos sido formados en esto de ser audiencias. Sabemos cuándo algo es una publicidad que alguien puso dinero. Digo, a mí me parece que no está en riesgo la línea, en tanto y en cuanto los medios de comunicación populares, comunitarios alternativos, tengan definidos sus proyectos políticos, definidas sus agendas, sus perspectivas editoriales. A mí me parece que la publicidad oficial es un derecho y no un obstáculo a sus, alineamientos políticos. Me parece que esa es la gran virtud del movimiento de medios de comunicación populares, alternativos y comunitarios, que se deben a las organizaciones sociales y a los proyectos que los sostienen, digamos. Desde Concordia nos preguntan, ¿qué lugar han tenido las redes sociales en la producción de contenidos de los medios comunitarios y en la visibilización de estos medios? Por un lado, ¿querés que te haga las dos juntas y de a una? No, nosotros cuando en los talleres de radio enseñamos entrevistas decimos una pregunta por vez, porque si no el entrevistado solo responde la última. Sí, redes sociales y nuevas tecnologías, internet y demás, digamos. A ver, yo creo que hay una gran virtud. Bueno, sí, visibilización, como casi todos los medios permiten visibilizar, digamos, viralizar algunas informaciones y demás. Pero, digamos, sí me parece que hay algo que viene interesante con el desarrollo de las tecnologías digitales, que es que ha facilitado mucho la producción en red, la coproducción, la producción colaborativa, algo que las radios históricamente hicieron, ¿no? Esto de, que yo les nombraba antes como la voluntad de articularse, de relacionar lo local con lo nacional, con lo global. Digo, esto llevó a que las radios, fundamentalmente, las redes, tuvieran muy tempranamente, antes del desarrollo de Internet, estrategias de producción colaborativa, ¿sí? ¿Cómo se hacía antes? Por correo y con cassettes, ¿no? Llegaba el cassette por correo, un poco bien, digamos, tenía ciertas dificultades, la noticia tenía que ser más atemporal, era más... Digo, me parece que en este punto el desarrollo de Internet y de tecnologías, incluso de las redes sociales, ha sido muy beneficioso porque ha venido a facilitar mucho la voluntad política de producir de manera colaborativa. Saben que algunas redes, creo que casi todas en este momento, tienen informativos nacionales, digamos, ¿no? Que, bueno, en algunos casos, como en el caso de Farco, se puede, las radios los bajan por el satélite, pero también por internet, digamos, ¿no? Me refiero, informativos producidos con corresponsalías desde distintos lugares del país, ¿no? Y que, bueno, que se pueden enviar o descargar gracias a, esta virtud de las tecnologías digitales. Así que, veo esa potencia. Después la radio sigue siendo la radio, eso un poco lo vimos en este estudio que les nombraba, que hicimos junto a la Radio Gráfica y la FM Riachuelo, una radios compañeras de La Boca y de Barracas. Veíamos que, bueno, que la radio sigue presente en las vidas cotidianas, acompañándonos en lugar estudio de distintos lugares. Bueno, como fue históricamente, digamos, que las redes sociales no reemplazaron la escucha de radio. Es más, en esta encuesta que hicimos con 500 casos, veíamos que en la última semana más personas habían escuchado radio que usado redes sociales. Digo, también para dimensionar el impacto de algunos procesos. Muy bien. Otra de Concordia chiquita. Preguntan si conoces algún medio privado que por distintos motivos se hayan reconvertido en comunitarios. Searching. Sí, es el que pensé. Sí, conozco los compañeros de Freeway, que además cambiaron el modo en que se escribe.
Freeway. Tendría que tener una pizarra acá para mostrarles cómo se escribe ahora, pero lo pueden googlear, ¿no? Antes se escribía en inglés y ahora se escribe castellanizado. Sí, los compañeros, bueno, eran como una pyme y bueno, ya hace un montonazo de años, fines de los 90, si no me equivoco, principios de 2000, empezaron un proceso de debate interno y son una radio comunitaria en Ramos Mejía, si no me equivoco, ¿no? Me parece que en Ramos Mejía. Ahí me parece que lo que es importante, bueno, es la voluntad política de quienes llevan adelante ese proyecto de transformar su propia identidad, digamos, de ser una pequeña empresa comercial a gestionar un proyecto colectivo, participativo, con diferentes espacios de toma de decisiones y donde la propiedad se colectiviza también, digamos, ¿no? En casos de crisis de un proyecto, no hay un dueño, digamos, es un colectivo. Sí hay un dueño, pero es un colectivo, digamos, ¿no? Así que, bueno, sí. Después hay otro tipo de transformaciones. También es bien interesante algunas transformaciones de radios de la Iglesia Católica. Les recomiendo conocer la de Radio de Pío XII. La de Radio Pío XII en Bolivia, que nace por parte de iniciativa de la Iglesia Católica para hacerle la contra, para contrarrestar a las radios mineras bolivianas, de izquierda, combativas, vinculadas a la organización popular. Pero bueno, se comprometió tanto con las injusticias, con los hombres y las mujeres que padecían las injusticias de ese pueblo, siglo XXI, un pueblo minero, que terminó siendo la vanguardia de las radios mineras en Bolivia, digamos, ¿no? En un proceso bien interesante, hay mucha documentación sobre esta radio, así que conversiones puede haber. Desde Paraná consultan lo siguiente. Del 33% que se debe destinar del presupuesto a medios comunitarios, ¿a cuánta población afecta? Y además del 33% reservado, ¿de qué otra manera se puede incluir a los medios comunitarios en el sistema de medios? Claro, el 33% no es el presupuesto, por ahí está mal tipiada, ¿no? Lo que reserva la ley es el 33% del espacio radioeléctrico para este tipo de medios de comunicación. No entiendo la segunda parte, discúlpenme. ¿De qué manera se puede incluir a los medios comunitarios en el sistema de medios? Depende en qué sentido, si legal, o en qué aspecto, digamos. También me parece que hay una batalla. La batalla cultural de los medios comunitarios populares alternativos también es en las orejas y los ojos de quienes los escuchan, digamos. Y esa es una batalla por las estrategias de comunicación. No porque tengamos que pensarlas en términos de competencia, porque creo que ahí hay una virtud, digamos, en esto de no pensarse de la lógica del rating, de la competencia. Pero sí porque queremos que haya otro del otro lado escuchando, tal vez en otro momento haciendo y participando, pero digamos, queremos, a mí me gusta mucho usar la palabra interpelar al otro, invitarlo, provocarlo, seducirlo, a esto que consideramos los valores de nuestro proyecto, digamos, ¿no? Sus estéticas y demás. No sé si va por ahí, digamos, pero en todo caso después la podemos seguir. Está respondida. Una pregunta desde Goya. Dice, teniendo en cuenta su experiencia en estudiar diferentes procesos comunitarios en diferentes territorios, ¿cómo se tejen estrategias de alianza política en el sector de medios comunitarios, cooperativos y de medios? Cooperativos de medios. ¿Cómo se plantean las dificultades y las alternativas de sustentabilidad, de legitimidad social y de organización interna? Son todos tratados los que me preguntan. No, está muy bien. A ver, son todas las cosas que nos inquietan. A ver, ¿cómo se arman redes, alianzas? Yo creo que es partiendo de lo común, digamos, de lo compartido, digamos, ¿no? A veces, sí, de demandas, de reconocernos proyectos transformadores, digamos, lo común en ese sentido, ¿no? Reconocernos proyectos que desde la comunicación pugnamos o pugnan, me estoy poniendo como adentro de, pero bueno, en parte sí, por una sociedad más justa, digamos. Y esa definición que parece recontra grandilocuente, y desde la certeza de que, como decíamos en el video, vieron que vimos, somos un punto en medio de muchos puntos, decía una de las compañeras de
Radio Candela ahora, en Encarnación, en Itapaz, decíamos, somos un punto en muchos puntos. Yo creo que las radios siempre se pensaron enredadas, siempre se pensaron en un punto en muchos puntos, que la sola radio, estos procesos de transformación nos los genera. Entonces me parece que desde ese reconocimiento, desde considerarse proyectos transformadores y desde reconocerse que solo no transformamos, no se mueve, digamos, parece que siempre ha sido estratégico para este tipo de medios de comunicación articularse en red. A veces redes territoriales con otro tipo de proyectos no comunicacionales, ¿no? Que luchan por mejores condiciones de trabajo, de vivienda, las de salud, de educación, a veces con quienes comparten ciertas características comunicacionales, digamos, ¿no? Y porque además, yo creo que la pretensión es incidir no solo en los mapas locales, pero también en los mapas regionales y nacionales. Y después la articulación en red es un ejercicio de escucha, de reconocimiento del otro, de paciencia, y de no dejar de perder de vista frente a la diferencia, nada, la estrategia, digamos, ¿no? Lo compartido. No es fácil la articulación en red, pero considero estrategia. Después, mecanismo, eso, qué sé yo. Siempre estamos aprendiendo, me parece, en ese punto. Yo creo que ahí, perdón, último, con esto respondo, creo que la experiencia de la coalición es una experiencia muy inspiradora en términos de articulación, digamos, como un conjunto de actores que venían de tradiciones y de historias diferentes, con reivindicaciones a veces muchas comunes, pero también con sus diferencias, lograron ponerse un objetivo, consensuar estos 21 puntos y desde ahí dar un proceso que fue largo, ¿no? Porque la historia empieza, uno podría pensar, hace muchos años atrás, y la coalición en concreto se empieza a formar en el año 2004, hasta que logra la sanción de la ley, pasa mucho tiempo. Bueno, pero podemos seguir pensando, son cosas que creo abiertas a seguir pensando. Como se extendió bastante en el tiempo las preguntas, vamos a hacer un par más que vienen desde Misiones y después, bueno, Larisa se ofreció muy amablemente a contestarla y a vehiculizar por mail todas las preguntas que fueron llegando, así que después desde el Pucará les vamos a ir planteando las respuestas que ella nos va a mandar por escrito. En Misiones nos cuentan que están presentes miembros de la red de radios escolares comunitarias de Misiones y que se plantearon algunos interrogantes. Entre otras preguntas dicen, ¿qué pensás de la inclusión de medios de comunicación originarias dentro del sistema público cuando la cuestión comunitaria es constitutiva de esas comunidades? Sí, me parece que, a ver, varias cosas. Una primera, me parece que hasta la sanción de la ley hubo como tres, porque eso hablamos poco, tres significantes que condensaron la identidad de los medios de comunicación de estas características, ¿no? Que fueron el significante comunitario, popular y alternativo, y que incluso circularon de manera equivalente. Vamos a ver un montón de discusiones que algunos dicen, comunitario no es lo mismo que popular, y popular es esto, y alternativo, bueno, pero más allá de eso, de esas discusiones y de esos intentos de muchos compañeros, colegas de dar esas definiciones, de plasmarlas, de concretarlas, y establecer sus diferencias, yo parto de la constatación de que funcionaron como equivalentes, ¿sí? Las radios, las televisoras somos comunitarios, somos alternativos, somos populares, por eso los usamos como parecidos. Me parece que una vez que, y esto de alguna manera es así porque creo, es una interpretación, porque por el hecho de compartir la demanda por la democratización de las comunicaciones, la demanda por una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual o en una nueva ley de radiodifusión, era expresado en esos términos en realidad. Me parece que una vez que se sanciona la ley, lo podemos pensar en términos de institucionalización de una demanda en un marco jurídico estatal, esa demanda empiezan a generarse dispersiones en la construcción de identidad, ¿no? Tiene que ver con cómo los proyectos construyen su identidad y empiezan a emerger con más fuerza otros modos de construcción de identidad. No porque no estuvieran antes, no es porque no hubiera medios indígenas, sino que empieza a emerger con más fuerza una vez sancionada la ley, uno podría pensar,
otros significantes, otros modos de construir la identidad. Entonces, vamos viendo que aparece como fuerza la idea de comunicación con identidad, de comunicación indígena. Ahora, ¿son tan diferentes a los medios comunitarios? Y en algunas cosas sí, en otras no. Seguramente también son de propiedad colectiva, de propiedad social. O sea, no me parece que tenga que ver tanto con definiciones esquemáticas y de libro, sino cómo los movimientos y los sujetos van construyendo identidad. Digo, lo mismo, empezamos a ver cómo muchos medios se empiezan a nombrar como campesinos, recuperando esa identidad vinculada a la tierra, a la soberanía alimentaria, al campesinado, cómo algunos medios se empiezan a nombrar villeros, ¿no? Digo, nombro La Garganta Poderosa, por ejemplo, ¿no? Donde aquello que fue construido como estigma se vuelve emblema, ¿no? Ahora, tienen características comunes, no es que ahora empiezan a hacer cosas totalmente diferentes. Respecto de cómo fueron incluidos en la ley, yo creo que ahí hay una buena noticia, o sea, no solo está el 33% para los medios comunitarios populares alternativos, sino que además la autorización directa a pueblos originarios a través del sector público no estatal, digamos. Me parece que se ensanchan las posibilidades del campo popular con sus diferentes modos de construir identidad, en la incidencia en el espacio radioeléctrico y su incidencia en el modo en que se configuran los medios de comunicación. No me parece que haya ahí una disputa, al contrario, me parece que puede haber ahí una potencia. ¿Me dejas decir una cosita de eso? Yo lo agarro. Muy cortito, que además ese lugar donde quedan ubicados los medios gestionados por pueblos originarios fue justamente una de las modificaciones que se hace entre el anteproyecto de ley y el proyecto de ley por propuesta de las organizaciones de pueblos originarios. Inicialmente estaban incluidas dentro de ese 33% y las propias organizaciones de pueblos originarios plantearon la propuesta de que tengan un proceso y un modo de reconocimiento específico. Así que es una reivindicación del propio sector. Bueno, gracias, Paula. Le brindamos un aplauso a Larisa. Muchas gracias. Sí, cómo no. No, le decía a Elisa que, bueno, pasamos el correo a los coordinadores de las distintas sedes y eso, y nada, como para seguirla, porque, bueno, igual me parece que lo más rico viene ahora, que es lo que se puede seguir en el debate en cada una de las sedes. Por eso, mil disculpas por no responder un montón de preguntas, pero no queríamos ocupar más tiempo para que se pueda compartir, debatir desde los territorios, en definitiva. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, damos por concluida la videoconferencia. Les agradecemos a todos en nombre de la UBA, el Pucará, la Universidad Nacional de Villa María y la Secretaría de Políticas Universitarias, una vez más en el cierre de esta jornada, y nos vemos nos volvemos a encontrar el 3 de octubre con los compañeros Liliana Lizondo y Claudio Vívori, que abordarán el tema de los pueblos originarios en el mapa mediático. Muchísimas gracias a todos y a todas.